pues tu tiempo es hoy. Vino Nuevo con el pastor Reinaldo Salazar. Te invitamos a nuestros cultos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Nos ubicamos en calle 6, avenida 4, frente al antiguo registro civil. Somos el Templo Bíblico. Saludos y bendiciones. Siéntase bienvenido a un programa más de Vino Nuevo. Este es un buen tiempo para que ojalá podamos aprovechar y podamos aprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a recapitular un poco y recordemos que hemos aprendido que el paraíso es algo que va a experimentar toda aquella persona que decide ser un verdadero hijo de Dios. También hemos aprendido que cuando muramos, los hijos de Dios vamos a ser recibidos en el cielo por nuestro Padre Celestial y por Jesucristo. Esa es una noticia maravillosa, y que toda aquella persona después que resucite va a poder disfrutar de un paraíso eternamente con el Señor. Quédese y aprenda muchísimo más en esta hora escuchando al pastor Reinaldo Salazar. El paraíso es el diseño que Dios ha establecido para los hijos. Amén. El paraíso no es un lugar para evangélicos, ni para católicos, ni para la gente que tiene religión solo por tenerla. El paraíso es para los hijos. ¿Puedo oír un mejor amén? Ok. Ahora, el paraíso es algo que los hijos podemos vivir y experimentar aquí y ahora. Es un derecho que Dios nos da ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí en esta hora? El paraíso es un derecho que Dios nos da por la obra de Jesucristo mientras estamos vivos, viviendo como hijos en obediencia, en servicio al Señor. Podemos empezar a experimentar el paraíso aquí y ahora. Segundo, al morir inmediatamente el Señor nos toma consigo, nos recibe. No envía ángeles. Recuerden que los ángeles van a recibir después de que alguien muere a los que van al infierno, pero los que son hijos los recibe directamente el Padre y los recibe directamente Jesucristo. ¿Puedo oír un amén? Y Él nos va a tomar consigo, nos va a llevar más allá de la muerte y nos va a llevar a vivir el otro nivel del paraíso después de muertos. Pero vamos a vivir la tercera etapa o la tercera parte del paraíso, la vamos a vivir una vez que nosotros hayamos resucitado. Alguien me preguntaba recién en un mensaje en el Facebook: pastor, si vamos a vivir el paraíso en el cielo, ¿por qué lo vamos a vivir aquí también? Simple, porque el plan de Dios no es que nosotros pasemos en el cielo eternamente y para siempre. ¿Alguien me está oyendo? El plan de Dios es que los justos heredarán la tierra para siempre. La tierra permanecerá para siempre. La nueva tierra donde Dios va a establecer su trono. ¿Me estoy explicando en esta hora? Y allí, a partir de esa nueva tierra donde Dios establece ahora su trono, ya el trono de Dios no estará en el tercer cielo, sino que el trono de Dios estará en la nueva tierra. Y a partir de allí nosotros viviremos en esa nueva tierra el paraíso. ¿Puedo oír un amén? La siguiente enseñanza voy a estarles enseñando específicamente sobre esto. Pero hoy, hermano y hermana, tenemos que entender que podemos vivir el paraíso aquí y ahora. Podemos vivirlo, hermano y hermana, al morir, y podemos vivirlo al resucitar. ¿Puedo oír un amén? Ahora la pregunta es: ¿cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo vamos a resucitar? Ya he explicado, hermano y hermana, que la Biblia registra dos resurrecciones. Lo que la Biblia llama la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, y la resurrección de los pecadores. La resurrección de los pecadores, como ya lo he explicado, no es
lo mismo que la resurrección de los justos. Porque la resurrección de los pecadores no es otra cosa más que ser sacados del infierno para ser atormentados en el juicio final y terminar eternamente en el lago de fuego. Entonces no es una resurrección para una vida abundante, sino que es un proceso transitivo de castigo y de juicio. ¿Me estoy comunicando? La primera resurrección, que es la resurrección de los justos, tiene dos momentos. El primer momento es en el rapto de la iglesia y el segundo momento es después de Armagedón. Estos dos momentos tienen que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Me estoy comunicando? Ok. Ahora, hermano y hermana, lo que yo quiero responderle a ustedes es cómo y cuándo será esto. Porque estamos hablando de que la primera resurrección de los justos es para los que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo va a ocurrir? ¿Qué es lo que exactamente va a pasar? ¿Y cuándo exactamente va a pasar? Quiero que empecemos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, es Jesús el que está hablando aquí. De cierto os digo, el que oye mi palabra, primer paso, oír su palabra. Segundo paso, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Segunda consecuencia, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Me detengo acá un instante. ¿Quiénes son los que se les garantiza, hermano, que van a tener vida eterna, que no vendrán a condenación? Los que oyen la palabra y creen al Padre que envió a Jesucristo. Pero ya he explicado, hermano y hermana, que la palabra creer aquí no tiene que ver con aceptar que una información religiosa es correcta. No es, cuando la Biblia dice creer, no es lo que típicamente pasa con una persona, como ya lo he explicado. Usted se va a una cantina donde está todo el mundo borracho, o gente inclusive consumiendo droga, y usted les pregunta, ¿ustedes creen en Cristo? Sí, yo creo. Pero ¿qué es lo que realmente están diciendo? Que tienen una información religiosa de que existe un personaje divino que se llama Jesucristo. Eso es lo que están diciendo. Porque creer a la luz de la Biblia es conocer la palabra, confiar en la palabra y obedecer a esa palabra. Me estoy dando a entender. Entonces hay gente que conoce la palabra, tiene la información, pero no confían en esa palabra ni obedecen a esa palabra. Entonces ellos son incrédulos, ellos no son creyentes. Me estoy comunicando. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que oye mi palabra, número uno. Segundo, ante esa palabra, y cree al que me envió, o sea, confía y le obedece, tiene vida eterna, y la condenación no vendrá sobre él. Entonces es gente muy específica la que va a recibir la vida eterna, y gente muy específica la que no va a ir a la condenación eterna. Por esto, hermano y hermana, nosotros tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Por favor, dígale que está a la par suya, hay que ser responsable con uno mismo. Dígaselo de nuevo, aunque usted tenga pereza de decirlo, dígaselo de nuevo. Debo ser responsable conmigo mismo. ¿Por qué estoy pidiendo que le diga esto? Hermano, porque hay una parte que yo puedo hacer, habrá otra parte que la harán otros pastores, líderes, etcétera. Pero finalmente, los que son responsables de cómo vivimos, de cómo somos cada uno de nosotros. O sea, usted es responsable. Por eso la escritura dice, mirad por vosotros mismos. Luego la escritura dice, ten cuidado de ti mismo.
Uno siembra, otro edifica, otro riega, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces hay una responsabilidad que es mía. Yo no le puedo echar las culpas a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni al pastor, ni a los líderes, ni a las iglesias, ni al país. No puedo estar echándole culpa a los demás cuando el más alto porcentaje me pertenece a mí. Yo soy el que decido, aunque no lo sienta. Yo soy el que decido entre lo bueno y lo malo. Yo soy el que decido el mantenerme en lo bueno, el crecer en lo bueno, el perpetuarme en lo bueno. ¿Me estoy comunicando? Yo soy el que decido si en algún momento caigo, yo soy el que decido si me levanto, si me sacudo y sigo adelante, o si me quedo en esa caída. Soy yo el que lo decido. Es mi decisión completa, hermano, definir el nivel en el que yo quiero tener una relación con Dios. Soy yo el que lo decido, nadie más. Por esto es necesario que cada uno de nosotros podamos, más que estar escuchando un sermón, es asumir una responsabilidad a partir de nuestra propia conciencia espiritual, moral y ética. Poder asumir la responsabilidad y decirnos y respondernos, no solamente respondernos, sino hacer hasta dónde yo quiero amar a Dios, hasta dónde yo lo quiero seguir, hasta dónde yo lo quiero obedecer. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa decisión y del esfuerzo y el sacrificio mío por caminar en esa decisión, es que entonces yo cruzo la línea entre los llamados y los escogidos, porque son muchos los llamados. Y en ese muchos llamados están católicos, evangélicos, ortodoxos, coptos, armenios, luteranos, metodistas, menonitas, amish, cuáqueros, nazarenos, pentecostales, neopentecostales, etcétera. Y los inconversos están en el mismo paquete. Pero los escogidos son otra cosa. Y lo que estamos hablando, el paraíso aquí, el paraíso al morir y el paraíso al resucitar, no tiene que ver con los llamados. El paraíso tiene que ver con los escogidos. Pero para ser escogidos, yo soy el que decido si quiero estar dentro de los escogidos o decido simplemente vivir una vida cristiana, Hakuna Matata, y simplemente quedarme aquí entre los llamados. Porque los que quieren llevar una vida cristiana fácil, sencilla, mediocre, sin compromisos, nada más visitar un cultito y sin mayor compromiso, usted está eligiendo por ser parte de los llamados. Pero elegir ser parte de los escogidos significa renunciar a mi soberbia, a mi orgullo, a mi altivez, a mis esquemas religiosos, a mis estereotipos socioantropológicos. Es renunciar a todo aquel andamiaje, a todas aquellas camisas de fuerza que no me permiten ser fiel, ser obediente, caminar fielmente con el Señor. Pero eso es una decisión mía. Satanás no tiene que ver nada. Es más, Satanás no tiene poder ni dominio sobre mí. En mi decisión Dios no tiene que ver nada, ni la iglesia, ni el pastor, ni la religión. Es una cuestión de mi conciencia espiritual, moral y ética. Es un estándar de vida que yo me planteo. Es un estándar de vida que yo decido tener. Es un estándar de vida en el que yo digo, esto es a lo que yo le apunto. Para salir de los llamados y entrar a los escogidos, yo decido ser responsable conmigo mismo. Debo mirar por mí mismo. Yo tengo pastores desde el día en que conocí a Jesús, pero mi vida espiritual no está circunscrita a los pastores que yo he tenido, ni a la congregación en las que yo he estado. Solo dos he estado, la primera y esta, nada más. Yo soy el que decido, nadie más decide por mí. Yo soy el que decido orar o no orar. Yo decido meterme en la palabra o no decido meterme en la palabra. Yo decido activarme para servir y seguir al Señor, o simplemente decido ser un salcochado más. ¿Me estoy comunicando, señores? Es una decisión mía.
Por esto Jesús está diciendo, de cierto os digo, número uno, que todo aquel que oye la palabra y luego oyendo la palabra asume responsabilidad. Oyendo la palabra asume, decide sobre sí mismo y cree al que me envió. Esta persona que asume responsabilidad, esta persona que mira por sí mismo, esta persona que decide, aunque no tenga ganas y no haya nada emocionante, pero decide creer en obediencia, en fidelidad, dice, la palabra lo dice claramente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces lo que Jesús está diciendo es que esta persona que decidió ser parte de los escogidos tiene la garantía de que mientras esté vivo tendrá el paraíso, que al morir tendrá el paraíso y que al resucitar también tendrá el paraíso. ¿Por qué? Porque esta decisión hoy, aquí y ahora, me asegura que voy a tener la vida eterna y que no voy a ir a la condenación. ¿Puedo oír un amén? Ve el versículo 25 ahora. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿qué le va a pasar a los muertos? Oirán la voz. ¿La voz de quién? Del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿qué dice la Biblia? Vivirán. Me detengo acá. Jesús está hablando de gente que mientras estamos vivos somos confrontados ante la bendición y la maldición, ante la vida y la muerte, ante la obediencia y la desobediencia, ante Cristo y ante Satanás. Yo decido, y con todo respeto, pueblo que me escuche y público que está viendo y oyendo esto, hermano, yo no puedo decir, bueno, yo no estoy con el diablo porque vea, pastor, tengo Biblia, estoy aquí sentado. Con todo respeto, hermano y hermana, necesitamos que los ojos sean abiertos y el entendimiento. Porque algunos todavía están ciegos, algunos todavía están atontados con un espíritu de estupor y no logran comprender que ni tener Biblia, ni asistir a un culto o a una misa, ni ser parte de una congregación te va a salvar. Eso no salva. Eso no salva. Tienes que comprender, por eso es necesario que se nos quite toda ceguera, porque el Dios de este siglo en lo que trabaja es en poner ceguera en los incrédulos, en los que no entienden. Les roba la palabra para que no la entiendan, y como no la entiendan, dice la Biblia, tampoco se van a salvar. ¿Por qué? Porque tu salvación depende de tu entendimiento. Y cuando tú entiendes que no se trata de asistir a cultos o a liturgias religiosas, que se trata de algo más, de una verdadera relación diaria con Dios, de obedecerle, de servirle, de disponer por completo todo. Por eso el primer mandamiento dice, amarás. Diga conmigo, amor a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando la Escritura dice amar a Dios, la Biblia dice que amar a Dios es obedecer. Yo no puedo decir que amo a Dios porque yo siento o experimento un sentimiento lírico, romántico, o porque genero fantasías religiosas de Dios, de la divinidad, de misticismos muchas veces esotéricos, de rayos y centellas, y me lo imagino y digo, ay, mi Dios. Eso no es amar a Dios. A la luz de la Biblia, amar a Dios es obedecerlo. Y la obediencia, muchas veces el 99.9%, la obediencia no es ni emocionante ni emotiva. La obediencia no me llena a mí de adrenalina y me mete en un éxtasis y yo entro, voy a obedecer a Dios. No, la obediencia, el 99% es árida. Es seca, es desértica.
Por esto, hermano y hermana, en la Biblia se registran dos corrientes filosóficas, la de los epicúreos y la de los estoicos. Los epicúreos es del filósofo Epicurio, que es el que promueve todo lo que está pasando hoy en nuestro país y en el mundo entero, que es el derecho al placer, es el hedonismo, es sentirnos bien, sentirnos ricos. Y la iglesia se ha llenado de ese elemento de posmodernidad, de hedonismo, donde la gente quiere sentir y sentir y sentir y sentir rico y sentirse bien y sentirse chévere, porque sintiendo es como toman decisiones. Eso es epicurismo. Pero el estoicismo es aquel movimiento que aunque yo no sienta nada, que aunque yo sé que lo que voy a hacer no me va a generar nada a mí en lo personal, pero yo entiendo que lo que voy a hacer es la voluntad perfecta de mi Dios, y que no tengo rayos ni centellas ni espadas de fuego ni emociones ni nada, pero yo lo entiendo. Entonces me esfuerzo y me sacrifico para obedecer a Dios. La satisfacción es que le obedecí. No voy a obtener nada más que ser su hijo, y un hijo verdadero. ¿Me estoy dando a entender? Entonces esta parte de la obediencia, hermano, es la evidencia de que usted ama a Dios, de que usted realmente lo ama. No hay rayos, no hay teclado, no hay música, no hay luces de penumbra, no hay violines, no hay nada de eso. Hay entendimiento pragmático y sensato. Lo único que hay es: yo sé que esta es la voluntad de Dios, entonces la voy a hacer. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento, hermano, no se preocupe, la gente vive tan desenfocada. Es que yo tengo que hacer aquí y allá. Hermano, no se preocupe en cumplir ni el 2 ni el mandamiento 1000. Ocúpese en cumplir el primero. Algunos de ustedes no han pasado ni de prematernal. Algunos de ustedes creen que están ya en la universidad del reino de Dios. Lo que no han entendido es que ni siquiera han pasado de maternal, porque el primer mandamiento no lo están viviendo. Y mientras usted no logre pasar el primero, jamás va el segundo. Y el primer mandamiento es amar a Dios con todo mi corazón. O sea que yo no puedo darle mi corazón a nada y a nadie que sea prioridad para mí, sino Dios. Dios debe de ser la prioridad de mi corazón, si es que lo amo. Si yo amo a Dios con toda mi mente, es que los pensamientos de mi mente, de mi corazón, deben de ser gratos delante de Él. Debo de llevar cautivos todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Si yo amo a Dios, no se trata de que asisto a un culto, porque muchos asisten a un culto, pero no tienen pensamientos de Cristo. Pero su corazón está lleno de perversión. Me estoy comunicando, señores. Pero están aquí sentados, cantan y aplauden y hacen lo que todo el mundo hace, pero no lo aman. ¿Por qué? Porque usted ha decidido no amarlo. Usted decidió ser un religioso, pero no un hijo. El hijo ama a Dios sobre todas las cosas, y amarlo es obedecerlo. Es que mi corazón está enfocado en Dios y en las cosas de Dios. Es que mi mente, mis pensamientos estén en Dios y en las cosas de Dios. Es que mis emociones y mi voluntad estén completamente sometidos a hacer lo que Él dice, aunque yo no tenga ganas. Amar a Dios con todas mis fuerzas significa que todos los recursos que Él me ha dado deben de estar en primer lugar a disposición de Él. Mi tiempo, la prioridad es Dios y las cosas de Dios. Mis energías físicas, la prioridad es Dios y las cosas de Dios. Mis habilidades y oficios deben de estar en primer lugar al servicio de Dios y las cosas de Dios. Mis recursos financieros y materiales deben de estar a disposición de Dios y de las cosas de Dios. Casi no oí un amén. Dije, casi no oí un amén. Es que aquí es donde la chancha torció el rabo y la burra botó a Genaro.
¿Me estoy comunicando? Entonces, ¿qué es lo que yo debo decidir? ¿Salir de una iglesia para irme a otra? ¿Salir de un culto para otro? ¿Salir de una religión a otra? No, es que no entendemos. Es salir del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Y la evidencia de que estoy en el gobierno de Dios no es que tengo Biblia, ni que estoy clavado en un templo evangélico per secula seculares. Eso no es cierto. Ahí hay que abrir los ojos, porque en aquel día muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. En aquel día, hermano y hermana, va a haber gente que va a ser avergonzada porque perdieron su tiempo por religiosos, perdieron su tiempo nada más calentando bancas y haciendo alabaré, pero nunca fueron hijos, nunca fueron cristianos, nunca fueron discípulos, nunca, porque eligieron, tomaron una decisión. Y la decisión que tomaron fue el camino ancho y espacioso, no el camino angosto y estrecho. Esa es una decisión que yo debo de tomar, y yo debo de estar todos los días sensatamente evaluándome lo que hago, lo que digo, lo que decido. Si todo lo que yo hago responde a los principios, a los estándares y a los mandamientos que el Padre me dice a mí como hijo que yo debo de tener. Porque, señores, yo no le debo de responder a ninguno de ustedes. Yo le tengo que responder a Él, porque el papá es Él, no usted. Obviamente que yo tengo que ser modelo, ejemplo. Obviamente que yo tengo que ser una persona transparente. Me estoy dando a entender. Yo sé mi obligación por el testimonio y por la tarea que tengo. Pero, hermano, como hijo, a quien yo le debo de responder es a Él. Y yo me debo de hacer una pregunta: si mi vida cada día es lo que Él está esperando de mí. Ni siquiera debo de agarrar, hermano, todos los mandamientos que la Escritura dice. No necesito empezar por los miles de mandamientos. No, empiezo solo por uno. Hermano, no avance al segundo si usted no ha cumplido el primero. El segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Pero resulta, hermano y hermana, que yo soy incapaz de amar al prójimo, porque para empezar no amo a Dios. Te invitamos a nuestros cultos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Nos ubicamos en calle 6, avenida 4, frente al antiguo registro civil. Somos el Templo Bíblico. Cuando una persona toma la decisión y decide ser obediente a Dios y enfocar su corazón para cumplir el mandamiento número 1, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces es una persona que va a asegurarse una vida eterna con el Señor. Va a salir del gobierno de las tinieblas y va a entrar al gobierno de Dios, en donde sabrá y tendrá la completa seguridad que en el futuro va a poder disfrutar de un gozo eterno, de una alegría eterna, que va a estar en el paraíso con el Señor. Eso debería ser suficiente para nosotros, para poder enfocarnos en Dios. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, le amemos y seamos obedientes. Yo le invito para que usted escuche y aprenda muchísimo más en la segunda parte de esta enseñanza con el pastor Reinaldo Salazar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hermano y hermana, cada uno de nosotros necesitamos decidir. Cada uno de nosotros necesitamos mirar por nosotros mismos. Necesitamos evaluarnos. Esta es una evaluación que yo no puedo hacer por usted. Amo a mi esposa, es una mujer extraordinaria. Declaro públicamente: Dios me ha bendecido con la esposa que tengo. Pero yo no puedo medir, no tengo un termómetro para medir la vida espiritual de mi esposa. La única que sabe cómo está es ella. Y ella
es responsable de su propia vida espiritual y su propia relación con Dios. De la misma manera me pasa con ustedes. Soy el líder, la cabeza, el pastor, el maestro, el padre espiritual de esta casa. Pero hermano, cada uno y cada una de ustedes son responsables de sí mismos. Y cada uno de ustedes tiene que ver por usted mismo. Eso es una decisión personal. Que si mi mamá, que si mi papá, que si mis hermanos, que mi esposa no quieren seguir a Dios, bueno, es una decisión de ellos. Yo tomo mi propia decisión. Y si mi propia decisión no le agrada a Pedro, a Juan, a Jacobo, el problema es de Pedro, Juan y Jacobo, no mío. Porque yo soy responsable de mi propia vida delante de los ojos de Dios. ¿Puedo oír un amén? Por esto, hermano y hermana, los que van a resucitar son aquellos que mientras estaban vivos entendieron, fueron entendidos y asumieron responsabilidad de sí mismos, miraron por ellos mismos, asumieron el liderazgo espiritual de sí mismos y tomaron decisiones correctas, aunque no fueran fáciles y fueran estas sumamente áridas y sacrificiales. Entonces, cuando yo tomo esas decisiones aquí conscientemente, yo estoy viviendo como hijo. Estas decisiones mías, ¿me estoy dando a entender? Estas decisiones mías aquí ahora son mi garantía de ser un escogido y no solamente pertenecer a un llamado. Vuelva a la escritura, por favor. San Juan capítulo 5, versículo 25 de nuevo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero aquí viene la segregación. Aquí viene la discriminación. Y los que la oyeren, ¿qué le va a pasar a los que la oyeren? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué les va a pasar? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno mientras estaban vivos, me detengo, dice, los que sabían lo bueno, los que conocían lo bueno. ¿Quién dice la Biblia? Los que hacían lo bueno. Por eso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente en las iglesias con más pecado que los que están en el mundo adulterando. Porque muchos de los que están en las iglesias saben y saben, y por cada sermón que usted escuche y no se active a obedecer a Dios, más derecho tiene usted de ir al infierno. Porque los que van a oír la voz y van a vivir son los que han aprendido a oír la voz y a seguirle aquí y ahora. Y si ese no es tu estilo de vida, ya sabe la verdad. ¿Me estoy dando a entender? Vaya al libro de Daniel, por favor, capítulo 12. Antes de leer el texto, para que ustedes se ubiquen, todo el capítulo 11 de Daniel, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, hermanos y hermanas, el profeta Daniel viene desarrollando la revelación de Dios de lo que se conoce como la semana número 70 o la 70ª semana de Daniel, que son los famosos 7 años del gobierno del anticristo. ¿Me estoy comunicando? Entonces, ¿cuándo será la resurrección? Ya les he dicho, la primera resurrección tiene dos partes: la resurrección en el rapto y la resurrección después de Armagedón. Pero esto combinado, la segunda venida de Cristo, se le conoce como los tiempos finales
o los tiempos postreros. Entonces vea lo que dice Daniel 12, verso 1. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo final, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, por tercera vez en un solo versículo se habla de tiempo final, será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué les va a pasar? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces la resurrección está marcada para los tiempos finales, para el tiempo de la parousia, para el tiempo de la segunda venida de Cristo, para ese tiempo final antes de la era milenial. Acompáñeme al Evangelio de Juan nuevamente, al capítulo 11, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta, ¿qué le dijo? Yo sé que resucitará en la resurrección. Para ella, ¿cuándo era la resurrección? En el día postrero. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, al oír mi voz vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ojo, el que vive ahora y aquí y cree en mí ahora y aquí, ¿qué le garantiza? No morirá eternamente. Pregunta de Jesús: ¿crees esto? ¿Cuántos de ustedes creen esto? ¿Cuántos de ustedes creen esto? Si tú lo crees, tienes que hacer un acto de evaluar tu vida, de mirar por ti mismo y cómo estás viviendo aquí ahora. Porque, mis amados, son los escogidos los que van a oír su voz. Son los que viven ahora aquí y creen en Él, no los que son evangélicos. Es que aquí no dice que sean evangélicos, no dice ni que sean católicos, ni luteranos, ni episcopales. No dice eso. No sé si me estoy logrando comunicar, hermano. Es que hacemos tanto énfasis en las denominaciones y en los grupos y en este andamiaje antroporreligioso. Nosotros los hombres, sociológicamente, en la evolución de la fe religiosa, hemos ido creando tantos andamiajes. Las generaciones que vienen se topan con ese andamiaje, hermano, y Cristo está escondido, Dios está escondido, la Biblia está escondida, y la gente se somete a un montón de estructuras de hombres y les vendemos la idea de que esas estructuras son Dios, pero ellos nunca se les facilitó llegar a Dios. Los hemos metido en un montón de actividades, los hemos metido en conciertos, los hemos metido en esto, en institutos y un montón de cosas. Hermanos, si usted es honesto, si usted es sincero, siéntese a solas y pregúntele a Dios sobre lo que estoy enseñando y diciéndole. Y pregúntele a Dios, hermano, ¿dónde está la mentira de lo que estoy diciendo? Y decláreme falso maestro y falso pastor. Porque el problema, hermano, es que mental y en el líbido religioso de muchos de ustedes todavía siguen atados a esquemas religiosos de hombres. Les cuesta mucho liberarse de eso y empezar a vivir como Dios le agrada. Por esto Jesús decía que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Porque cuando el odre es viejo, y lo viejo no tiene que ver con edad cronológica, tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con paradigmas. Y cuando usted está atado a eso, lo que es de Dios, porque puede que sea nuevo para usted y para mí, pero no es nuevo para Dios. Va a ser novedad para el que nunca lo había visto. Va a ser novedad para el que nunca lo había entendido. Pero si usted está atrapado a un paradigma, cuando se topa con la verdad de Dios, a usted le cuesta procesar esa verdad con su paradigma religioso. Por esto el responsable de velar por usted es usted.
Usted es el que tiene que hacer un alto, irse a solas con Dios, tomar un tiempo serio, hermano. ¿Por qué es serio? Porque yo lo digo, no, es serio porque tiene que ver, si usted muere hoy, ¿a dónde va? Es serio porque si usted muere hoy, va a poder resucitar. Es serio porque usted tiene que responderse, yo honestamente soy fiel a la voz de Dios. Yo me ocupo y me preocupo de estarlo oyendo, de estar preguntándole todos los días, Señor, quiero oírte, quiero que me hables, quiero ser guiado por ti, por tu espíritu, quiero oírte, quiero ver lo que la palabra dice, lo que el espíritu dice. Yo quiero hacer estrictamente lo que tú dices. ¿Esa es tu ocupación o eso simple y sencillamente no te interesa? Pero el único que sabe eso es usted, yo no lo puedo saber. Y solo usted sabe si usted es oveja aquí o no lo es. Entonces usted tiene que asumir una responsabilidad. Primera de Corintios 15. Voy a leer del verso 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos, ¿qué dice? Seremos metamorfosis, transformados. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En un momento. ¿Cómo es ese momento? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Por qué? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y los que estemos vivos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, amado y amada, cuando Cristo venga, la segunda venida de Cristo, dígale al que está a la par de usted: Cristo viene pronto. Dígaselo con ganas, porque hoy la gente ni siquiera lo cree. Dígaselo con más ganas, dígale: Cristo viene pronto. Y para todos los que están oyendo y viendo esta palabra, les anuncio proféticamente: Cristo viene por segunda vez, viene por su iglesia, viene por los escogidos, y el que oye su voz vivirá y resucitará. Prepárate para la segunda venida del Señor Jesucristo. Prepárate. Alguien diga amén. Mis amados, porque Él viene. El día y la hora no lo sabemos. Será como ladrón en la noche. Por eso hay que estar ceñidos los lomos. Por eso hay que estar velando despiertos, la lámpara encendida, para que cuando Él llegue le abramos enseguida. Nuestra actitud no puede ser una actitud de mediocres, ni de vagos, ni de descuidados, ni de negligentes, ni de ociosos, ni de perezosos, ni de dormilones. Tenemos que estar activos. Tiene que acabarse tu temporada de vagancia, de pereza, de inactividad. Tienes que volverte a activar y entender que Cristo viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Tú tienes que estar allí, es tu elección. Y cuando Él venga, nadie lo va a ver, nadie se va a dar cuenta. Y entonces sonará la final trompeta y oirán su voz. Y los muertos resucitarán. Y los que estén vivos para ese momento serán arrebatados, transformados. Les ocurrirá la metamorfosis de la vida. ¿Puedo oír un amén? Vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Dice la escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpaguesometa, arrebatados juntamente con ellos en un abrir y cerrar de ojos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos. Y así estaremos. Y así estaremos. ¿Cuándo? El domingo en la mañana. No, estaremos siempre con el Señor. Alguien dele un poderoso aplauso de agradecimiento al Señor. Alguien diga gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y viene por una iglesia santa, sin mancha, gloriosa, llena del Espíritu Santo. Cristo viene con gran voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, soltará palabra, y los que oigan su voz, los que aprendieron a oír su voz aquí, la oirán cuando estén muertos. Y los que oigan su voz cuando estén muertos, vivirán, resucitarán. ¿Puedo oír un amén? Esa es la primera parte de la primera resurrección. Segunda parte, vaya por favor a Mateo capítulo 24, y voy terminando acá. Verso 30, verso 29, perdón, verso 29 al verso 31. E inmediatamente después de, ¿qué dice la Biblia? De la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. En ese aspecto, en ese momento, dice el verso 30, entonces aparecerá la señal. Dígale al que está a la par suya, vendrá una señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto será después del rapto. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Terminemos. Vaya a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 21. Esto es después de la batalla de Armagedón. El capítulo 19, hermano y hermana, está hablando el momento, hermano, en que después de la gran tribulación Cristo viene, todo ojo le va a ver, y en el valle de Megiddo, en Israel, se va a levantar la gran batalla, donde van a haber 200 millones de soldados tratando de destruir al pueblo de Dios. Y en ese momento viene Cristo. Después de esa batalla, que dura un espacio de mediodía, máximo un día, hermano, va a ocurrir lo que ocurre acá.
Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué les pasó a ellos? Vivieron, resucitaron, y qué más dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años para el juicio final. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Levante su mano al cielo y diga: gracias, Dios. De nuevo, dígale: gracias, Dios. Póngase de pie y oramos. Si creemos en todo lo que hemos escuchado en este día, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, entonces es nuestra responsabilidad el ser honestos y comenzar a evaluar nuestra vida, a ver si estamos caminando como le agrada a Dios, o si estamos enfrascados en una vida religiosa que nos engaña, que nos hace pensar que estamos bien cuando realmente estamos mal. Esta es la oportunidad que el Señor en su misericordia nos está dando, que podamos darnos cuenta si estamos como a Él le agrada, para no ser engañados, y que aquel día en que estemos delante de Él no tengamos que pasar por el terrible dolor de estar alejados de su presencia, porque la voluntad de Dios es salvarnos. Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle, Dios quiere bendecir su hogar, su vida, su trabajo, a usted integralmente. Y eso es algo que debemos creerlo, pero es necesario que nosotros caminemos como Él le agrada, siendo obedientes al Señor. ¿O qué padre en esta tierra desea bendecir a un hijo que le desobedece, a un hijo que no lo ama, que no se preocupa por él? Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él como un padre, exactamente igual, exactamente lo mismo. Y hoy Él está tocando la puerta de su corazón. Él está hablando a través de su palabra a su vida, y este es un buen momento para que usted pueda escuchar esa palabra. Y si usted ve que en su vida usted no ha estado con el Señor, pues esta es una oportunidad para dar ese primer paso de fe, porque ese primer paso es recibir a Cristo en el corazón como su Señor, como su Salvador, y permitirle a Él que Él comience a hacer una obra maravillosa en su vida. Así que anímese y haga conmigo la siguiente oración. Padre, hoy vengo delante de ti, Señor, creyendo en tu palabra, Dios. Yo creo, Señor, que tú quieres un paraíso para mí, Señor, y que quieres bendecirme, Señor, mi vida. Oh Padre, hoy, Señor, yo reconozco, Señor, que he estado alejado de ti, Padre, y te pido que me perdones. Yo te pido, Señor, que me laves, que me limpies de todos mis pecados. Perdóname por todo lo malo que he hecho hasta este día, Señor. Yo te pido que me laves y me limpies, Señor, porque a partir de hoy yo quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo, quiero caminar como a ti te agrada. Oh Señor, ayúdame a ser obediente a ti. Yo hoy recibo a Jesucristo, decido recibir a Jesucristo en mi corazón como mi único Señor y el Salvador de mi vida. Padre, yo te necesito, Señor, y quiero caminar contigo todos los días de mi vida a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme contarle que la palabra de Dios dice que en los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Y nosotros también estamos muy felices de esa decisión que usted ha tomado hoy
Y por eso queremos pedirle que nos llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Hay personas que están esperando su llamada. Por favor, no se quede sin llamarnos. Nos despedimos en este día, pero recuerde que le esperamos en el próximo programa. Que el Señor bendiga su vida abundantemente. Te invitamos a nuestros cultos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Nos ubicamos en calle 6, avenida 4, frente al antiguo registro civil. Somos el Templo Bíblico. Gracias por habernos acompañado. Comuníquese al teléfono 506-2221-1991 o al correo templo@raxa.co.cr. Le esperamos en nuestra próxima cita de Vino Nuevo Internacional.